¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Shakerato, Jardinería y Botánica número 2. Yo soy Luis Alejandro Ortiz, estudio biotecnología y desde siempre me han apasionado las plantas, así que espero en esta ocasión poderles compartir algunos de los secretos y pues curiosidades que he aprendido a lo largo del tiempo cultivándolas. Este curso es el primero que realizamos en esta modalidad. Por ahí tuvimos ya algún curso presencial que fue la parte 1, no se preocupen si no asistieron, vamos a ir a retomar algunas cositas, y para quienes sí asistieron pues también vamos a ver cosas nuevas. Bueno, la finalidad de este taller, como ya les comentaba, es que conozcan algunos de estos tips, de esos secretos, desmentir algunas cosas y hacerlo mejor para que ustedes puedan disfrutar también de las plantas en su casa, en su jardín. Bueno, a lo largo de este curso vamos a ver algunos temas como lo son las plantas de interior, las plantas de exterior, vamos a ver algunas recetas también para cultivar nuestras plantas, como fertilizantes, fungicidas, pesticidas, cosas que en general muchas veces son problemas que están por ahí o a veces que ni siquiera notamos que los tenemos, pero poco a poco van matando nuestras plantas. Nos preguntamos por qué de repente mi planta se está secando, si llevaba tanto tiempo también, por qué se pone amarilla, por qué hay esta plaga, etc. Y se van a sorprender de lo fácil que es dominar estas plagas o incluso enriquecer la tierra cuando le hacen falta nutrientes con cosas que tenemos en casa. Esa es también gran parte de la finalidad, pues que sea de una manera más orgánica, y por ahí también lo vamos a presentar en su kit algunos de los fertilizantes que hemos hecho. Uno lo hicimos aquí en Shakerato, que es con el café que nosotros ya usamos, tratamos de reciclar lo más posible, y con cáscaras de plátano, de huevo y ceniza, que está muy completo por cierto. También vamos a ver algunos de los tipos de reproducción, vamos a ver las plantas difíciles como las orquídeas, las violetas, que de repente dicen por ahí son muy difíciles de cultivar, eso yo paso. Las recetas para plagas, como les decía, los problemas al cultivar tus alimentos, porque ya veremos que muchas personas que de repente quieren poner que tomate, chile, cebolla, cosas de uso personal, pues de repente hay como que muchas plagas que nos van afectando o muchas deficiencias en la tierra que al tiempo nos desaniman. También vamos a ver la recuperación de plantas moribundas y por qué mi planta favorita no quiere crecer. Así que acompáñenme y vamos a descubrir. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de las plantas de interior. Las plantas de interior hay que entender bien de dónde surgen. Aquí tenemos por ejemplo una galatea, que es de las zonas selváticas de Brasil. Tenemos la llamada Julieta, los helechos, que son prehistóricos de hecho, y una pequeña moneda. Las plantas de interior hay que saber que fundamentalmente provienen de partes selváticas, de zonas selváticas, como ya les decía la galatea. En general son de interior porque es donde las condiciones más se van a adaptar a las originales que tiene la selva. Pero pues obviamente en nuestra casa no siempre va a haber como que la humedad, las corrientes de aire que va a haber en una selva, desde luego, pero a lo mejor sí otras condiciones como que no hay sol directo, que el agua se guarda más tiempo en la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, conocer de dónde provienen estas plantas nos va a dar muchas pautas para saber cuáles son sus cuidados o por qué a lo mejor a veces no se adaptan bien en nuestra casa, o por qué su crecimiento es más lento, ¿no? Entonces hay que entender primero bien esa parte. Los problemas más comunes de estas plantas, como ya les decía, que son selváticas, son la humedad, las corrientes de aire y las enfermedades. Bueno, la humedad, ¿por qué? Porque nuestras casas bien pueden ser húmedas o pueden ser muy secas. Si nuestra casa es húmeda, cuando regamos nuestras plantas puede que el agua se mantenga más tiempo aquí en la tierra y a la larga formar hongos, formar problemas de raíz, porque no hay una correcta aireación. A esto hay que sumarle que el sustrato tiene que ser el correcto, no puede ser tierra común de jardín, tiene que ser un poco más aireado. Igualmente, si es una casa muy seca o donde hay mucho calor o están cerca de alguna ventana, a lo mejor muchas veces la tierra se puede secar demasiado rápido y provocarnos unos problemas. Ejemplo en los helechos. Los helechos están mucho más acostumbrados a una humedad elevada, entonces tenerlos en una casa a lo mejor muy caliente, pues sí, están en el interior, pero no son las condiciones óptimas para su desarrollo. Otro de los problemas que está directamente relacionado con la humedad son las corrientes de aire.
Independientemente de la temperatura, que haya en la casa, pudiendo ser muy frío, muy caliente o hasta fresco, las corrientes de aire siempre juegan un papel muy importante, porque siempre en la naturaleza va a haber corrientes de aire, como ya les decía, que a lo mejor vayan a estar arrastrando esos honguitos, esas esporas, desecándolos y evitando que proliferen en nuestras plantas. Es muy importante que todas las plantas tengan corrientes de aire adecuadas. Recuerden bien que las plantas pues son seres vivos, no son algún adorno que se pueda poner donde sea, donde no haya condiciones adecuadas, donde no haya luz adecuada, sino que como todos los seres vivos necesitan estos cuidados especiales. Otro de los problemas pues es la luz. La luz también muchas personas la tienen en su casa, donde dicen se ve bonita aquí la planta, pero la zona está muy oscura. Pasa mucho, me he dado cuenta últimamente que se han puesto de moda las suculentas y los cactus. Las suculentas a lo mejor todavía aguantan un poquito más de sombra, pero los cactus pues son de pleno sol y muchas veces no entendemos por qué se llegan a secar en la casa, en la oficina. Pues es que naturalmente son de pleno sol y a lo mejor convendría más tenerlos en alguna ventana. La luz es conveniente que sea una ventana orientada al norte, ¿sí? Para que el sol en su recorrido de este a oeste pueda iluminar bien sin pegarles directamente. En cuanto a la frecuencia de riego, pues hay que entender a cada planta. Algunas son de zonas más húmedas que otras, entonces ahí hay que investigar un poquito para conocerlas más. Pero de todas formas no tener pues excesos de riego y no tener faltas de riego. Que siempre de todas formas es mejor tener alguna falta de riego a algún exceso, porque un exceso nos va a podrir las plantas y nos va a generar hongos, que es muy difícil que nuestra planta se vaya a recuperar de eso. De la falta de riego, bueno, pues ahí podemos quitar partes muertas, podemos regar poco a poco y la planta va a ir mejorando. Las enfermedades como las plagas igualmente son consecuencia de corrientes de aire. ¿Por qué? Porque cuando el aire no fluye entre las hojas de nuestras plantas, por ahí van quedando hongos, van quedando bacterias que a la larga van generando estas enfermedades. Algunas de las enfermedades son la cochinilla algodonosa, que es muy común en interior, o el pulgón, que ya no es tan común pero también se presenta. También tenemos a la araña roja, que es una arañita pequeña que crece en el embés de las plantas y a la larga va provocando que se decoloren porque absorbe la clorofila. Bueno, el tamaño de la maceta también es muy importante. Aquí les voy a dar un pequeño tip. No sé si se han fijado que muchas veces en los viveros hay plantas muy grandes en macetas muy pequeñas. Y esto es porque ellos hacen este truco para que las raíces, cuando crezcan en la maceta, se encuentren apretadas y la planta lo que haga es generar hojas. Si ya no va a generar raíces, ya se va a concentrar en generar hojas o en generar flores y es mucho mejor para visualmente, ¿no? En este caso, cuando están en interior, también conviene tenerlas en macetas no muy grandes, porque igual en macetas muy grandes a lo mejor la tierra se seca de la parte de arriba, pero no de la parte de abajo. Entonces seguimos regando, ahí se va pudriendo la tierra, se van haciendo más enfermedades, etc. En cuanto a los problemas por deficiencias, también tenemos algunos, por ejemplo, cuando hay falta de nitrógeno, falta de fósforo, de potasio, de hierro, etc. O hay una situación que se llama clorosis férrica, que es causada por el cloro que hay en el agua con la que regamos a las plantas. Ya más adelante les vamos a estar hablando de algunos tips para vencer estos problemas y cómo identificarlos. Vamos a ver ahora el tema sobre las plantas de exterior y bueno, por eso los invito aquí a mi pequeño espacio para que vayan conociendo cada una de ellas, en lo que les voy hablando sobre las particularidades, sobre el clima de Durango, sobre el sustrato y sobre la ubicación.
Bueno, cuidar plantas en el exterior es realmente muy sencillo. Yo diría que es más sencillo que cuidarlas en el interior, porque pues ya les comentaba que en el interior hay ciertas peculiaridades, a lo mejor, como que algunas casas son diferentes, que el sustrato permanece más húmedo, que no hay buenas corrientes de aire o buena luz, y en el exterior pues es más fácil que ellas consigan todo esto. Aquí pueden ver algunas de las que tengo que he cultivado. Muchas de esas, como de cempasúchil, son realmente casi de cuidados nulos, más que un riego cada que la tierra se ve seca. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en Durango tenemos un alto índice de radiación ultravioleta. No es lo mismo a que el lugar esté soleado, a que haya una alta radiación ultravioleta. De hecho, hay días, aunque todos sean soleados, que hay más radiación y que es más peligroso tanto para personas como plantas y animales, ¿no? En este caso, sentido, pues hay que tener muy en cuenta eso nos tocó a nosotros. Hay otros lugares soleados con menos radiación, pero bueno, aquí nos tocó así. Las plantas con el tiempo se van adaptando, pero les decía, hay días, no sé si se han fijado, que decimos que el sol cala más. Pues sí, las plantas también lo resienten y sienten esos días donde es más fuerte precisamente, ¿no? Debemos tener en cuenta esto. Podemos colocar una malla de semisombra, le llaman, que es así como tela de mosquitero, pero es plástica y con los agujeros un poco más cerrados. Esto nos va a permitir, bueno, que no entre tanta la luz del sol tan directo y no las pueda quemar, pero sí que haya bastante luz en el lugar, ¿no? Otra de los puntos importantes es la maceta. Como ustedes pueden ver aquí, yo trato de reutilizar bastantes botes, algunas macetas viejas, algunos de la comida, incluso de refresco. Entonces yo creo que la maceta en ningún momento es un impedimento para poner un jardín. También utilizo botes de pintura que ya se utilizaron. Algunos pues ni siquiera algunos no se pueden lavar porque la pintura se seca, pero pues queda ahí inerte, no se mezcla con la tierra, no hay ningún problema. Y otra de las cosas que yo trato de hacer es también rellenar las macetas completamente. Por ejemplo, aquí pueden ver un aguacate que ya tiene 2 años más o menos y sigue estando en maceta, ya toca trasplantarlo, pero si yo quisiera seguirlo dejando ahí, pues nada más sería podarlo para que queden ese tamaño. Y bueno, les decía, yo trato de rellenar las macetas para que queden ahí, se vean bonitas, no se vean solas de abajo. También ahí tiene moneda. Y por ahí tenemos a nuestra pequeña tortuga en el estanque. Esa área del estanque yo la puse, y cuando hice eso me agradó que fuera un punto donde pudiera haber más humedad. Entonces ahí empecé a colocar otras plantas que yo sé que les gusta más la humedad, ¿no? Ustedes también pueden hacer esto, pueden tener un pequeño estanque. Si no es un estanque, pues nada más ahí alguna partecita con agua. No tiene que ser con todo la tortuga, ¿verdad? Pero bueno, ya si saben que hay una partecita con agua, con un poco más de sombra, ya pueden poner incluso ustedes sus plantas. Pueden adaptar un espacio que sea para pues plantas un poquito más tropicales, ¿no? Y van a ver que se va a ver muy bien. Respecto al riego, bueno, yo riego estrictamente cada 8 días, los domingos, pero como estamos en época de calor, yo me fijo en la tierra a la mitad de ese lapso, por ejemplo los miércoles o los jueves, para ver cómo va todo. Usualmente en estos tiempos sí es necesario regar ese día también, entonces ese día agrego un riego, pero un poquito más suave, y ya el domingo pues es el riego general, que es ya más vasto. Les iba a decir también que este año no planté algunas cosas de alimentos como tomates o chile, más que la fresa que llevaron por ahí y esta pequeña albahaca. También hay alguna lavanda por ahí, pero bueno, esto no lo hice porque ya no tenía como que espacio para poner más. Es muy pequeño aquí, pero también me gusta tratar de tener un poco de plantas distintas de cada una. Ya respecto al abono, pues si son abonos orgánicos no hay que tener como que un horario y fecha definidas. Hay algunas personas que sí las tienen con los abonos inorgánicos.
Y bueno, eso ya es porque esos abonos pues sí son más fuertes, si nos pasamos se pueden quemar las raíces, si les falta pues se nota. Pero con los abonos orgánicos nos vamos a asegurar que la tierra siempre esté nutrida y que vaya nutriendo a la planta poco a poco. No hay necesidad de ser tan cautelosos con ellos, porque simplemente vamos a estar nutriendo la tierra sin riesgo alguno de quemar a la planta, sin excedernos, sin faltarnos. Pues nada más va a hacer eso en ese aspecto. Obviamente tampoco vamos a poner toda la bolsa de abonos, pero sí les digo que pues no hay preocupación si se nos va una cucharadita, si lo ponemos una semana antes, una semana después, porque la tierra pues va a seguir nutriéndose sin afectar a la planta. Bueno, cualquier duda, si tienen alguna planta en exterior en específico, anótenla por favor. Si tienen alguna duda con la ubicación, con el sol también, y ahorita la veremos en la reunión. Ya como último punto, pues tengan en cuenta que el sol se mueve. Hay partes donde al principio del año da el sol, donde a finales del año ya no está dando. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso para pues alrededor de cada 2 meses darles una vueltecita a las plantas, reubicar a las de sombra, reubicar a las de sol y estar bien atentos a ello. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la reproducción y los tipos de división. Hay formas muy sencillas, como ya sabemos, plantar una semilla que compremos en algún supermercado, y hay otras que a lo mejor encontramos semillas en lugares donde no pensábamos que hubiera en nuestra casa. Ya les voy a estar hablando un poquito más de esto, pero básicamente donde sea que volteemos va a haber alguna semilla, algún fruto que podamos plantar, así que no va a ser pretexto. También se puede desde flores que ya tengamos en casa. Ahorita les muestro el método de extracción de las semillas. Y hay otros métodos pues más complicados, como lo son la separación de hijos de plantas madres, la separación de un rizoma en sus yemas. Otros, como con las violetas, que ocurre que se pueden separar las hojas y plantarse. Se pueden a través de esquejes, que también es común, y a través de división del tallo. Y además les voy a estar contando sobre un método particular que es muy sencillo y muchas personas no conocen, que se llama acodo aéreo, así que vamos a descubrir cada uno de ellos. Bueno, para esta primera parte vamos a necesitar una bolsita de té de manzanilla. Yo he probado esto con varias marcas y con todas ha funcionado, pero si con alguna no les funciona es tal vez porque está muy procesada o muy desecada la semilla y pues ya no germina. Traten de que sea pues té lo más orgánico posible, y lo que vamos a hacer es nada más, después de abrir nuestra bolsita, vertir el contenido en la tierra, ¿sí? Y una vez hecho esto, vamos a poner un poquito nada más de tierra por encima para que se mantenga humedad. No necesitan enterrarse demasiado porque estas semillas son demasiado pequeñas y las plantas pues son todavía más. Así que no vamos a ahogarlas, y en algunos 15 días van a nacer. Vamos a regarlas con cuidado y a mantenerlas en un lugar fresco y soleado. Soleado puede ser sol de la mañana muy temprano o de la tarde, pero hay que evitar que sea de mediodía. Y también mientras germinan, se puede poner una placa plástica con algunos agujeritos para que nos sirva de efecto invernadero y se pueda retener más la humedad. En el caso de alguna flor, aquí tenemos un cempasúchil. De hecho, yo planté mis plantas de cempasúchil de flores del Día de Muertos. Tenían como algunos 2 años ya guardadas. Lo que se procede es quitar aquí esta parte. Esta flor ya estaba por secarse, y vamos a separar esta parte del tallo aquí de donde se une a las semillas, nada más estirando o dando alguna vueltecita, ¿sí? Y luego podemos tomar estas cositas negras, son aquí las semillas, entonces podemos tomarlas por un poquito de arriba y aquí vamos a ir rompiendo los pétalos. Ya los pétalos los pueden usar para algún adorno. Las semillas se van a desprender muy fácilmente, ¿sí? Y el proceso para estas semillas, como las de alguna otra flor,
pues es secarlas. Traten de que no sea el sol para que no muera la parte que germina, y una vez que ya estén secas se pueden plantar. Aunque con estas también yo me he fijado que muchas veces caen solas a la tierra y a los 2 o 3 días ya están germinando, así que tampoco es como que muy complicado. ¿Con qué plantas se puede hacer este proceso? Bueno, se hace con la zanahoria, se hace con la cebolla, con la papa, me parece que con el ajo también se puede, con la albahaca y con en general muchas plantas que den flores. Nada más las semillas van a estar en la parte de abajo de los pétalos una vez que la planta ya se esté secando. Aquí un dato muy importante es que muchas veces salen por ahí algunos videos que dicen que cómo se puede obtener otra cebolla, otra zanahoria, otra lechuga a partir de las partes que usamos en la cocina. Bueno, si nosotros de antemano plantamos la parte de arriba de una zanahoria, pues nada más va a salir una planta y ya no se va a formar otra zanahoria abajo, porque ya esa parte pues ya no está apta para eso. La zanahoria es como que la raíz principal de la planta una vez desde que germina. Entonces lo que nos va a permitir ese proceso que dicen por ahí esos videos, pues es que si nos da una planta, pero de esa planta podemos sacar semillas, y de esas semillas entonces sí, ahora vamos a poder tener zanahorias o cebollas o cualquier planta que por ahí se nos muestre. Bueno, en este caso otro método muy conocido, y yo creo que es el más utilizado por muchas personas, pues es simplemente la reproducción por esquejes, o como le decimos después, hijitos, ¿no? Esta reproducción, bueno, no se puede en todas las plantas, ya lo sabrán las personas que ya más lo hayan intentado, solo se pueden en determinadas plantas. Afortunadamente es muy fácil de realizar en plantas como las aromáticas. En este caso tenemos una planta de albahaca. Y la forma en que procedemos es igual, como les decía, cuando hacemos un corte, hacerlo en diagonal. Hay que fijarnos que los tallos pues ya estén un poquito firmes, que no sean nuevos. Este es joven, pero no es nuevo totalmente. Y vamos a hacer el tallo aquí lo más cerca a la parte de el tallo principal, ¿no? Entonces vamos a cortar. Aquí tenemos ya un hijito. Vamos a sacar otro por aquí. Igual esto nos puede servir de poda para la planta. También me gustaría cortar aquí el tallo principal porque ya va muy alta. Y si se fijan, aquí tiene nuevos brotecitos que pues nos van a sustituir esa parte que cortamos del tallo principal, y de hecho va a crecer más frondosa porque por cada rama que cortemos pues van a ir creciendo otras dos. Una vez que ya hayamos hecho este proceso, olvidaba comentarles, el cuchillo traten de que siempre esté totalmente limpio y desinfectado. Lo pueden desinfectar con alcohol. Y vamos a simplemente quitar las hojas de más abajo para evitar cualquier pudrición y para estimular el desarrollo de raíces. Cuando quiten alguna hoja, traten, bueno, lo voy a ejemplificar así, de no hacerlo para abajo, porque esto puede desgarrar, si se fijan, a la planta, aquí al tallo. Y aquí tenemos pues más peligro de que entre algún hongo o alguna infección. Entonces no vamos a hacer eso. Aquí yo voy a cortar esa parte porque ya está desgarrado el tallo. También voy a quitar estos brotecitos, simplemente como si nuestras uñas fueran una tijerita, o lo pueden hacer con tijeritas también. Y listo, aquí tenemos ya preparados nuestros dos esquejes. El modo a proceder con la albahaca y con otras plantas pues es simplemente ponerlos en agua y dejarlos algunos 10 o 12 días. Una vez que ya veamos que haya raíces más desarrolladas, pues ya podemos pasar a tierra. Este proceso no es tan recomendable con plantas como la hierbabuena, porque esa sí es un poquito más susceptible a pudrirse, y bueno, esa sí se puede ya plantar directamente en tierra. También se puede la moneda, se puede el listón, y hay muchas plantas que ya se pueden directamente en tierra. Ya sería cuestión de probar ustedes si tienen alguna duda, poniendo alguna en tierra y otra en agua, a ver cuál puede desarrollarse. Pero bueno, esto es una de las partes más sencillas en que podemos reproducir alguna planta. Otra parte que es un poquito parecida, pero ya no tan similar, es a través de la división del tallo. La división del tallo se puede en algunas plantas que van formando un tallo largo. Por ejemplo, aquí tenemos a esta que es la galatea. Siempre que traten a la galatea, usen guantes o tengan a la mano agua para estar enjuagando sus manos, porque es un poquito irritante.
Este método pues va a consistir en cortar, en seccionar el tallo. Aquí ya mismo tiene las secciones de donde va dejando hojas secas, y vamos a poder, por ejemplo, yo si quisiera, no lo voy a hacer porque no es temporada ahorita, pero si quisiera podría seccionarlo en esta parte, y fácilmente de toda esta parte van a volver a salir raíces que alimenten ya a toda la parte que ya está desarrollada, y lo de más abajo otra vez va a hacer que brote por aquí en una de las yemas pues otra vez otra plantita. Este método también es muy común, les digo, es con las galateas o con las plantas que tienen un tallo largo. No es lo mismo el tallo largo a, por ejemplo, esta plantita que es bulbosa. Aquí es el bulbo y esto no es tallo, sino que es un conjunto de hojas que van formando como un tallito, ¿sí? Pero esto se puede separar, y cada parte pues es una hoja que se secó o que van haciendo. Entonces no es lo mismo esto a esto, que es un tallo totalmente ya rígido, ¿sí? Entonces es casi parecido a como si fuera un esqueje, porque en un esqueje también quitamos el tallo, solo que en estas plantas pues no salen ramitas, es directamente cortar el tallo y dividirlo. El modo también igual para proceder pues es directamente en la tierra. No necesariamente es agua, pero también pueden intentar, como ya les digo, si tienen alguna duda de en la tierra no creció, pues vamos a probar con agua, o si en el agua no creció, pues vamos a probar con la tierra. Siempre igual en el proceso de que nazcan las raíces, pues debe estar la planta a la sombra y en un lugar fresco. Bueno, ahora sí vamos a proceder con este rizoma, que es un rizoma de una oreja de elefante u hoja elegante. También se le dice, su nombre científico es alocasia. Esto no es lo mismo que un bulbo. Un bulbo, por ejemplo, es una cebolla que con el tiempo cada parte de cada tallo pues va haciendo esta bolita, va formando capas, y es ahí cuando llega el invierno, se seca y de ahí puede renacer. También pasa con los tulipanes o con los ajos. No es el caso con los rizomas. Los rizomas son más bien una prolongación subterránea del tallo, ¿sí? O sea, en esta parte que ustedes pueden ver, aquí había una planta madre, pero cada primavera pues yo, como va creciendo ese tallo o ese rizoma, yo lo voy dividiendo y lo voy volviendo a enterrar. Entonces este rizoma o tallo va a tener yemas a los lados. Las yemas son donde va a salir otra plantita. Por aquí déjenme mostrarles. Aquí hay una, son estas protuberancias, ¿sí? Aquí hay otra. Entonces esas son las yemas. Y yo lo corto y de una yema pues vuelve a salir otra plantita, como tenemos aquí este caso, ¿no? Ya por ahí a algunos les tocó en su kit una de estas plantitas. Entonces ya van a saber cómo proceder cuando la planta esté mucho más grande. Si se pueden dar cuenta, el tamaño es muy grande porque ya tiene muchos años esta planta. Y pues les digo, cada año sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y yo de la parte de abajo, las partes más viejitas del rizoma, las voy cortando para que salgan otras plantas. Aquí pues hay dos métodos de división básicamente. El primero es que si aquí todavía tuviéramos la planta madre, o si quisiéramos separar el rizoma, vamos a cortar en esta parte a la plantita que ya salió, ¿sí? Hay que asegurarnos que la plantita que ya salió tenga sus raíces ya propias. O sea, si se fijan, estas raíces ya no son del rizoma, ya son de esta plantita, ya están saliendo desde su propia base, y hay que evitar cortarlas. Vamos a cortar más abajo de su base, ¿sí? De esta manera vamos a poner el cuchillo y la vamos a cortar. Les digo que ahorita no lo hago porque esto usualmente se hace en primavera para que las plantas puedan crecer mucho mejor. Ahorita ya pasa un poquito el tiempo, pero lo vamos a hacer ahí más adelante. Y lo pueden hacer, bueno, ya cuando hayan pasado el riesgo de heladas o cuando ya empiece un poquito más a hacer un poco de calor, ¿no? Y bueno, vamos a cortar de esa manera. La otra manera, como yo lo hago y les comento que lo hago cada año, pues es, si aquí está la planta madre, vamos a ubicar nosotros algunas yemas. Por ejemplo, aquí yo ubiqué dos. Si esta parte ya tiene una yema, entonces yo con el cuchillo puedo cortar aquí a la mitad. Y aquí voy a sacar un disco
del rizoma con su propia yema que puede producir una planta. Si yo corto una parte, por ejemplo aquí, que yo no veo que haya alguna yema, pues simplemente se va a quedar ahí, no van a aparecer yemas de la nada, ¿no? Aunque en este caso pues sí tiene bastantes. Si en esta parte no tiene ninguna, no va a salir nada. Tendría que cortar hasta aquí, que aquí yo veo otra yema, entonces aquí un poquito más arriba, y ya yo voy a dividir esa parte con el cuchillo a la mitad. Voy a desinfectar con azufre, o también se puede con canela, para que no vaya a haber ahí algún ataque de hongos. Y voy a dejar esa parte que corté, en este caso fue esto, cuando corté este año, lo voy a dejar un poquito expuesta para que no se vaya a pudrir. Y las yemas pues ya de más abajo, como les decía aquí, van a poder permitir que una nueva planta pueda nacer y después reproducirse. Esta planta crece demasiado rápido, entonces si ahí la tienen en su kit, pues van a ver que a lo largo del tiempo van a poder reproducirle, pues por qué no hasta vender algunas plantitas o regalar, ya lo que ustedes decidan mejor. Como último punto sobre esta planta, hay que cuidarnos de que para algunas personas resulta irritante a la piel, también es tóxica al ingerirse. Ahorita ya les he dicho que muchas que hemos tratado son tóxicas, pero vamos a ahondar en ese tema para ver si cuidarnos demasiado o no, preocuparnos. Pero bueno, aquí nada más basta pues con tener guantes, o si nos irrita, lavarnos las manos. Como yo ya tengo muchos años manipulándola, pues realmente ya ni siquiera siento alguna comezón o picazón en mis manos, pero siempre al terminar pues sí hay que lavarse correctamente para evitar alguna alergia. Bueno, en este caso tenemos aquí a una violeta. Estas plantitas tienen varios métodos de reproducción, puede ser por semilla, por esqueje, o uno muy curioso que es por hoja. Bueno, aquí ya de antemano podrán ver que esta planta bastante grande tiene aquí algún hijito, que es este más pequeñito, y ese ya pues se puede separar con cuidado y plantarse, pero pues esa forma es muy sencilla. Vamos a hablar sobre la reproducción por hojas. Cuando estas plantitas ya tengan hojas muy desarrolladas, por ejemplo esta que ya está bastante grande y a lo mejor si la dejamos ahí muy pronto se va a secar, nosotros simplemente podemos hacer un corte aquí en esta parte, no muy lejos de donde empieza la hoja, en el tallo, por aquí más o menos, y después lo vamos a poder plantar en tierra. Les recomiendo que cuando hagan esto el corte no dejen el tallo muy grande, porque es mucho más tardado el tiempo en el que puede salir una plantita. Aquí ya les tengo un ejemplo con una hojita que hice hace algún tiempo. La vamos a sacar un poquito. Si se fijan aquí, esta hojita ya está produciendo una nueva plantita. Bueno, creo que hasta son dos. Ya tuvo raíces, aquí están. ¿Sí ven? Y bueno, ya solo es esperar que estas dos plantitas que están surgiendo, o a lo mejor hasta más, si se fijan acá hay otra, pues puedan seguir creciendo, ¿no? Cuando estas dos plantas vayan a surgir, ya la hoja principal, esta, pues se va a pudrir, pero ya no va a haber ningún problema porque estas plantas ya van a tener desarrollado su propio sistema de raíces. Si se fijan, se entierra nada más hasta la parte donde empieza la hoja, ya no más abajo, para evitar otros riesgos de pudriciones. Y mientras hacemos este proceso, solo mantener la tierra húmeda, no regar en exceso, para que no vaya a haber ahí algún otro tipo de problema. Este método se puede también mucho con las suculentas. Hay algunas plantitas que dan como deditos, por ejemplo el dedo del niño Dios, así le dicen. O otras suculentas como, se me fue el nombre, es una que parece una flor muy grande. Y cada hojita se puede separar y se puede poner sobre la tierra. En ese caso esas no se entierran, porque como son suculentas pues son más susceptibles todavía a la humedad. Pero con tierra húmeda se ponen sobre la tierra nada más, y con el tiempo van a empezar a desarrollar raíces, y de la base de donde empieza la hoja va a empezar a surgir una pequeña planta minúscula que pues muy pronto va a comenzar a crecer. Entonces yo les recomiendo mucho este método, que lo intenten con las violetas, es muy efectivo, y que lo intenten con las suculentas que tengan hojas pequeñas o medianas, ¿no? Bueno, con los cactus
También hay unos que tienen como que un poquito de divisiones, entonces también se puede hacer, pero ahí pues ya más bien sería una división del tallo. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre el acodo aéreo. El acodo aéreo se hace con ramas de árboles. En este caso la cortamos para que aquí pudiera ser más fácil la explicación, pero se hace con la rama pegada al árbol, obviamente. Y esto se utiliza para reproducir, por ejemplo, limoneros, se pueden reproducir ciruelos, higueras, me parece que manzanos y una gran cantidad de otros árboles que pueden ser frutales o no necesariamente. Les decía, bueno, la rama tiene que estar unida al árbol para que podamos hacer este proceso. Se puede hacer con ramas ya de algún tamaño de algunos 50 centímetros. Y bueno, lo vamos a hacer para asegurarnos de que si ese árbol está dando frutas, pues que nuestro hijito también vaya a dar frutas. Y de igual manera para que no sea tan tardado como de una semilla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en el caso del acodo aéreo, vamos a seleccionar la rama en el árbol y en el árbol vamos a hacer pequeños cortes a la corteza. Aquí ya hice un corte de esta manera y aquí voy a hacer otro poquito más pequeño. Aquí ya varía un poco las técnicas. Hay personas que simplemente voy a cortar de un punto a otro. Personas que simplemente pues van a quitar una pequeña parte ahí de la corteza. ¿Sí? Aquí está ya la base del árbol, del tronco. O bueno, hay personas que así lo dejan, o hay personas que rodean todo y hacen como un gran anillo, ¿no? Pueden hacerlo un poquito más. No es necesario que lo hagamos alrededor de todo el tronquito, pero pues un poquito más para ahí asegurarnos, ¿no? Entonces ya vamos a quitar así. Otra forma en la que podemos hacer esto sin hacer todo este corte, pues es simplemente ubicando abajo de donde salga una yema, que esta protuberancia es una yema, pues haciendo un pequeño cortecito así, ¿sí? Así, a lo mejor ya ni siquiera quitando esta parte, nada más ahí para que puedan salir raíces, pero en general se hace de esta manera. Luego vamos a utilizar un poquito de este papel, puede ser plástico, alguna bolsa, en este caso es película plástica, esa que se utiliza para comida, y vamos a agregar un poquito de tierra. Si quieren también, para asegurarse de que no crezca algún hongo, pueden agregar un poquito de azufre o de canela. No mucha canela porque la canela también tiende a quemar raíces, entonces de preferencia azufre o nada más poquita canela. Y luego vamos a cerrarlo, de modo que la tierra quede encima de donde hicimos ese corte. Y que quede más o menos apretado. Aquí pues en los extremos se recomienda poner algún hilito, algún estambre, y si no tiene, bueno, en este caso vamos a usar un poquito de cinta adhesiva, pero pues también es conveniente reforzar con el estambre por si la cinta le llega humedad para que no se despegue. ¿En qué partes de la rama vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer un poquito abajito de donde veamos esta formación de dos tallos, ¿sí? A partir del tallo principal, para que nuestro futuro arbolito pues ya tenga más capacidad de producir una parte vegetal. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es hacer una pequeña aberturita aquí, muy pequeña, ¿sí? Por donde lo vamos a regar. Ahorita la tierra pues ya está húmeda, ya así lo dejaríamos en ese caso, pero si no, aquí le ponemos algún agujerito y con una jeringa sin aguja, porque si no se tapa, vamos a estar checando cómo va la humedad en este sustrato alrededor de cada 4 o 5 días.
Pasado ese tiempo, si vemos que está muy seco, pues podemos poner un poquito con agujita para que mantenga esa humedad siempre sin excedernos. Dependiendo del árbol con el que nosotros queramos hacer nuestro acodo, pues va a tardar algunos 3 semanas, puede tardar un mes, pero puede tardar hasta 2 meses. También ya va a depender de eso. Con las higueras, por ejemplo, es muy rápido, pero con algunos cítricos, pues sí es un poco más tardado. Y les decía, también se puede hacer con el naranjo. ¿Qué va a pasar después de ese tiempo de que requiera cada especie? Pues aquí nosotros vamos a notar la aparición de las raíces. Cuando aquí nosotros notemos la aparición de las raíces, siendo, les repito, esta rama pegada al árbol, lo que vamos a hacer es que un poquito abajo, como alrededor de unos 6-7 centímetros de donde está esa parte de raíces, nosotros vamos a separar nuestra rama del árbol, vamos a cortar esa parte, nunca más arriba, y ya esa rama pues tranquilamente la vamos a poder trasplantar en una maceta y con el paso del tiempo, pues si queremos, allá al suelo, a la tierra firme. Y ese es el modo de proceder para un acodo aéreo. Muy bien, ahora vamos a hablar de los problemas al cultivar nuestros alimentos. En estos días muchas personas han intentado pues hacer un huerto en casa. Entre las plantas que se encuentran en los huertos pues encontramos al tomate, a la cebolla, a la zanahoria y muchas aromáticas como por ejemplo la albahaca. Es muy sencillo tener un huerto en casa, pero a la larga nos vamos dando cuenta que nuestras plantas van presentando ciertos problemas. Tenemos el ejemplo del tomate, por ejemplo, que tiene por ahí algunas deficiencias que se presentan por la tierra, o las curcubitáceas que presentan plagas de las cuales vamos a hablar más adelante, así como las recetas para combatirlas. Pero primero tenemos que tener muy en cuenta el tipo de sustrato y la maceta que vamos a utilizar. A continuación les mostraré cómo es el tipo de sustrato que se utiliza para estas plantas. En este ejemplo tenemos esta pequeña maceta que nos puede servir como semillero. ¿Sí? En esta maceta podemos poner semillas de tomate, de chile, de lo que vayamos a sembrar. Primero aquí para que se puedan ir adaptando. Ya cuando las plantas son más grandes, pues sí se recomiendan algunos botes, por ejemplo, de algunos 20-25 litros, que es lo apropiado para un óptimo desarrollo de las raíces, aunque siempre, si es posible, es mejor en la tierra directa del suelo. Bueno, aquí yo tengo esta tierra que es tierra negra. Traten de no utilizar tierra de hoja que comúnmente se vende porque tiende a podrirse. Es una tierra que no está totalmente desintegrada, así que va a podrirse, a generar hongos, bacterias que pueden perjudicar a nuestra planta porque va a quedar ahí en medio de todo ese proceso. La tierra negra ya está totalmente desintegrada con todos sus componentes. A esta tierra también yo le puse un tercio de arena. La arena va a hacer que le dé estabilidad a las raíces y a la vez va a proporcionar aireación y humedad. Entonces esta tierra, que ya es tierra negra, ya tiene arena, yo siempre recomiendo poner un poco de carbón al fondo de la maceta. Así. ¿Por qué? Porque el carbón tiene propiedades que van a absorber a los hongos y a las bacterias e incluso a las sales del agua común con la que regamos a nuestras plantas, y va a impedir que estos se encuentren dispersos en la tierra y puedan afectar a nuestra planta. El carbón incluso se puede mezclar en la tierra que nosotros vayamos a usar para proporcionar aireación, humedad y limpieza a la tierra. También, bueno, como es parte de la madera de un árbol va a tener muchos minerales, como minerales y nutrientes como el potasio, el hierro, el fósforo, que cuando se quema siguen estando ahí. Si eso no se evapora, no se van con el humo y a la vez van a nutrir a nuestra planta. De carbón pues a lo mejor no es tanto, pero sí algunos trocitos ahí dispersos que puedan enriquecer a la tierra. Y vamos a mezclarlo. No tienen que ser tampoco muy pequeños porque las raíces van a pasar a su lado. Y luego esta mezcla la vamos a ir colocando en la maceta. Conforme las plantas vayan adquiriendo tamaños de algunos 15-20 centímetros,
después ya va a ser momento de trasplantarlas y de ponerlas en recipientes más grandes, o como les decía, ya en la tierra, y aquí ya está listo para poner algunas semillas. Bueno, también es muy importante hablar del uso de los fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos. Más adelante vamos a mencionar algunas recetas para hacer los fertilizantes orgánicos, pero también hay que desmentir ciertos mitos y aclarar ciertas verdades sobre el uso de los fertilizantes inorgánicos, o esos que se compran en alguna bolsita, ¿no? Esos, bueno, ya traen elementos como el potasio, el calcio, el fósforo y el sodio, que generalmente van a nutrir la tierra. No generan daño a la salud a nosotros por consumirlos, porque simplemente es agregar ese elemento, a lo mejor de una forma un poquito más sintética, ¿no? Por así decirlo, pero pues no es como que elementos complejos que a la planta le vayan a perjudicar o que nos perjudiquen a nosotros. Es simplemente una forma más rápida de agregarlo. Pero desde luego a muchas personas, y es muy respetable, que no les guste utilizarlos en plantas para consumo, y qué mejor que utilizar fertilizantes cuya procedencia conozcamos perfectamente, ¿no? En esta ocasión nos gustaría también hablar del café que utilizamos aquí en Shakerato, y que en vez de desecharlo y tirarlo, nos gusta aprovecharlo y utilizarlo como fertilizante, porque si ustedes investigan un poquito, el café tiene ya todos esos minerales en su composición, aunque ya esté usado, porque sigue siendo aquí materia, ¿no? También vamos a hablar de la cáscara de huevo, de las cáscaras de papa, del arroz y de otros complejos, como el complejo B, aquí lo tenemos, y el hierro. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las recetas que vayamos a utilizar. También es importante hablar de las plagas y de las enfermedades, como ya les venía comentando. Bueno, las curcubitáceas, que es una familia de plantas que incluyen al melón, a la sandía, al chayote, al pepino, etcétera, y todas tienen una hoja similar, si ustedes se han dado cuenta. También es muy común plantarlas en nuestros patios como un huerto orgánico, pero tienen el inconveniente de que atraen mucho a una plaga que se llama pulgón, o a otra que se llama cochinilla algodonosa. Bueno, estas plagas son un poquito más difíciles de tratar. Ahorita vamos a ahondar en los tratamientos, pero ya podrán ustedes estarlas identificando en las imágenes. Bueno, en cuanto a otros cultivos como el tomate o el chile, tenemos ciertos problemas que casi siempre se derivan de la falta de nutrientes en la tierra. El tomate es una planta que requiere mucho calcio y mucho fósforo en su etapa de desarrollo y de formación del fruto, y es casi seguro de que cuando hemos plantado tomates vayan a presentar cierta pudrición en la parte de la base. Esto se debe precisamente a esas deficiencias, y no como comúnmente se cree a algún hongo o a otro organismo, ¿no? Estas deficiencias también ya las vamos a ver más adelante cómo tratarlas, pero es importante aprender a reconocerlas para saber cuál va a ser el tratamiento correcto. En cuanto a las recetas que utilizaremos para prevenir hongos, enfermedades u otras plagas, fundamentalmente está el uso del ajo. El ajo se puede plantar directamente en la tierra, ya que tiene aceites que generan olores que son desagradables para ciertas plagas, en especial los insectos voladores. Bastará con pelar un poco el ajo, no tiene que ser totalmente, simplemente descubrir esta parte donde salen las raíces y un poquito esta donde sale la planta, ¿sí? Esto se va a enterrar junto a alguna planta que haya tenido problemas de plaga o que lo siga teniendo, y se va a dejar un poco descubierta la parte de arriba. Vamos a enterrar aproximadamente 2/3 partes. No vamos a esperar que esta planta de ajo crezca totalmente sana, debido a que se encuentra a la sombra de otra planta. El ajo es una planta de pleno sol, pero aunque no esté así, estos aceites, como ya les decía, que desprenden olores, van a permitir que nuestra planta ya no se vea afectada por otras plagas o insectos voladores. Y como bien dicen, más vale prevenir que lamentar. En vez de después estar utilizando otras sustancias directamente sobre las hojas, este es un modo completamente orgánico de poder hacerlo. Bueno, en cuanto a los siguientes remedios caseros, vamos a tener que entender fundamentalmente qué es el concepto de pH.
¿Por qué? Porque casi siempre lo que se utilizan son cambios de pH tanto en las hojas o en el suelo para que otros organismos mueran. El pH es el llamado potencial de hidrógeno y es lo que nos determina si hay acidez o basicidad en un medio. Algunos hongos o algunos pulgones o otras plagas no resisten a pHs muy ácidos o a pHs muy básicos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que estos remedios caseros van a disminuir o aumentar el pH provocando la muerte de estos organismos. En el primer caso tenemos un remedio muy popular que es el uso del agua jabonosa. Aquí tengo aproximadamente 300 mililitros de agua y vamos a agregar tan solo una cucharita, si no es que un poquito menos, de nuestro jabón líquido. Puede ser jabón para trastes, es el más recomendable porque tiene menos probabilidad de dañar a las plantas como lo es el jabón en polvo. Y vamos a mezclar perfectamente. Una vez integrado, lo vamos a agregar a este pequeño rociador. Y vamos a tratar de que no haga tanta espuma para que no se tape. Ya podemos rociar nuestras plantas. Puede ser desde el en vez de la hoja y por encima. Hay que tratar de hacer este proceso en la mañana o en la tarde, porque si lo hacemos a pleno mediodía, el sol puede quemar a las hojas por las gotitas que se forman y que se haga un efecto lupa por ahí. Entonces tiene que estar bien seco antes de que le vuelva a dar el sol. Y esto va a ser suficiente para terminar con pulgones o con hongos y otro tipo de organismos como la cochinilla algodonosa. Otra forma que podemos utilizar en vez del jabón es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo encuentran en cualquier tienda, es muy económico. Y de este es importante nada más tener en cuenta que se debe utilizar menos porque su potencial para bajar el pH de un medio es mucho más alto que el del jabón común. Vamos a agregar aquí, como ven es muy poco, y lo vamos a mezclar en el agua. Con muy poco va a ser suficiente. Y de este sí nada más hay que tener en cuenta de no utilizar demasiado porque nuestra planta sí se puede quemar en este caso. O igual se puede hacer una prueba poniendo en el rociador y agregándolo solo a una hoja y ver cómo evoluciona. Si todo está bien, entonces lo podemos utilizar. Otra sustancia de la que podemos hacer uso es del vinagre. Solo que aquí la diferencia con el jabón o con el bicarbonato es que el vinagre hace el medio más ácido, mientras que los otros lo hacían más básico. No importa realmente cuál de las dos situaciones, porque no es un cambio tan radical como para que afecte nuestra planta, pero sí es un cambio radical para los organismos que nos están generando problemas, tanto ácido como básico. En el caso del vinagre, igualmente aquí tenemos aproximadamente 200 mililitros de agua y igualmente vamos a agregar una media cucharadita. El vinagre no va a ser mucho, porque también puede, si es mucho, quemar a nuestras plantas. De igual forma se agrega el rociador y vamos a rociar nuestras plantas, como ya les decía, mañana o tarde para aumentar el pH. Si no tienen vinagre, otra cosa de la que pueden hacer uso es del limón. ¿Sí? Tiene un pH más o menos similar y nos va a acidificar el medio. Del limón igualmente es más o menos la misma cantidad que usamos como la del vinagre, una cucharadita en algunos 250 mililitros, y la vamos a rociar sobre las hojas. El limón también les va a dar un brillo particular, que más adelante vamos a estar hablando también de cómo lograr ese brillo en las hojas. Bueno, aquí tenemos este polvito amarillo que es el azufre. El azufre lo pueden conseguir muy fácilmente en cualquier droguería o farmacia a precios muy accesibles, aproximadamente unos 3 pesos la bolsita. El azufre se usa como fungicida o como antimicótico. En este caso tenemos esta pequeña sábila que por exceso de riego tuvo una pudrición de la base y que si no se trata a tiempo pues va a provocar la pérdida de la planta. Entonces aquí vamos a agregar un poco de azufre con un pincel nada más a la parte afectada para que el hongo no siga proliferando y ahí detenga su crecimiento. Vamos a agregarlo y también podemos poner un poco a la tierra alrededor para que no vayan a seguir creciendo. Y listo, con ese azufre impregnado va a ser suficiente para que
se evite el crecimiento de hongos. Igualmente, si hay algún hongo en otra parte de la hoja, bastará con hacerle así con el pincel un poquito, agregar este polvo y va a ser suficiente. El azufre es recomendable utilizarlo con guantes porque deja un olor muy desagradable en la mano, pero si no tienen, nada más al final traten de limpiarse las manos con alcohol para que se quite ese olor y luego lavarse perfectamente con agua y jabón. Bueno, a continuación vamos a hablar de los fertilizantes que tanto hemos venido mencionando a lo largo de toda esta explicación. En primer lugar tenemos uno que es un poco conocido y es el agua de arroz. El agua de arroz, lo que el arroz tiene es almidón, ¿sí? Entonces cuando uno lava el arroz va a notar que el agua queda blanca porque es precisamente ese almidón. Ese almidón va a ser un azúcar o un carbohidrato, como lo conocemos comúnmente, y el agua de arroz no va a beneficiar directamente a las plantas porque ellas no pueden aprovechar un carbohidrato. Sería como si les pusiéramos, no sé, alguna comida por ahí y como papas fritas y esperar que la pudieran aprovechar. Obviamente esto no va a ser así, pero lo que tiene el agua de arroz es que ese almidón que nosotros vamos a agregar a la tierra va a permitir que los organismos o los microorganismos que la tierra tiene lo consuman y se multipliquen mucho más rápido. Con esta multiplicación, estos microorganismos también van a empezar a consumir la propia tierra o los abonos y demás que nosotros ya le hayamos puesto y la van a desintegrar para el aprovechamiento ahora sí de la planta. Entonces el agua de arroz pues es muy útil en ese aspecto. Se prepara de una forma muy sencilla. Aquí tengo 300 mililitros de agua y bueno, bastará con un puñadito de arroz porque suelta mucho almidón. Vamos a poner algunos 2 y vamos a mezclar. Una vez que mezclemos perfectamente este arroz, tenemos dos opciones. La primera es dejarlo algunos 10 o 15 minutos aquí, que el agua suelte más almidón en el agua y después filtrarlo, o nada más hacer esto algunos 2 o 3 minutos y luego filtrarlo en el caso de que nosotros queramos aprovechar ese arroz, por ejemplo, para cocinar. Entonces aquí yo ya tengo, si ven, el agua de color blanco con todo el almidón y vamos a proceder a filtrarlo. No debemos utilizar demasiado arroz porque esto nos va a generar una gran carga de almidón en el agua, va a quedar que quede demasiado blanca y bueno, pues esto va a generar tal vez algunos inconvenientes ahí, como crecimiento de bacterias no deseadas o de otros hongos que también pueden afectar a la planta e impedir que los organismos que nos interesa que sí se reproduzcan pues no lo hagan, desafortunadamente. Entonces esta agua lo vamos a agregar en el riego. Puede ser una vez al mes, no excederse tampoco, como les digo, para que no crezcan esos organismos. Y bueno, en esta cantidad está bien, como si fuera un riego común. Otro de nuestros protagonistas para el siguiente fertilizante o abono orgánico es la cáscara de plátano. Bueno, la cáscara de plátano, como se imaginarán, contiene altos niveles de potasio, pero también tiene otros elementos como el nitrógeno, como el fósforo y como el calcio. Esta receta es muy sencilla, solo vamos a necesitar aproximadamente medio litro de agua por cada cáscara de plátano y vamos a proceder a cortarla. Los trozos deben ser un poco pequeños porque entre más pequeños sean, más oportunidad le estamos dando a la cáscara de que esos minerales y esos elementos que tiene puedan disolverse mejor en el agua. Entonces vamos a partir así también. Y aproximadamente tenemos cuadritos de este tamaño. Estos lo vamos a agregar al agua en frío. Y si queremos enriquecer un poco más este fertilizante, también podemos agregar lo que sería una cáscara de huevo. Igualmente la podemos partir y agregarla directamente al agua para, como se imaginarán, también agregarle un poco de calcio. Esto lo vamos a hervir por 15 minutos.
15 minutos de hervor, es decir, desde que una vez ya haya empezado a hervir, sin contar el tiempo que nos lleve desde que se calienta hasta que hierva. Y luego lo vamos a dejar reposar, si se puede, toda la noche para regar con esto nuestras plantas en la mañana. Otro punto importante en este fertilizante es que el plátano, la cáscara de plátano también contiene azúcares, así que recuerden que es muy importante no abusar de estos fertilizantes porque esos azúcares también le interesan a ciertos hongos y a ciertas bacterias que no van a ser beneficiosas para nuestro huerto. Entonces vamos a tratar de no excedernos, igualmente de agregar una vez cada 15 días más o menos y en el agua de riego. Otro fertilizante muy sencillo que podemos hacer con verduras que encontramos en nuestro refrigerador es uno a base de cáscaras de papa y cáscaras de zanahoria. Lo que van a hacer las cáscaras de estas respectivas raíces es que van a aportar al suelo un poco de cada de los elementos que hemos venido mencionando. Ellas ya aportan calcio, ya aportan potasio, fósforo y sodio. Por lo general vamos a tener que pelarlas, pero también se puede utilizar toda la verdura. En el caso de la papa tendríamos que partirla en trocitos más pequeños porque adivinen que también como el arroz va a tener almidón que va a beneficiar a las plantas, aparte de los nutrientes y minerales que ya contiene en la estructura en su cáscara. Entonces vamos a proceder a pelarlas. Vamos a necesitar aproximadamente la cáscara de una papa para 1 litro de agua. Como les comentaba, con los otros fertilizantes orgánicos es recomendable no excederse porque las frutas, las verduras tienen azúcares que pueden propiciar la aparición de hongos. Entonces aquí tenemos la papa. También se puede utilizar completa hervida para situaciones donde una planta ha sufrido un trasplante. Entonces son situaciones de mucho estrés para la planta y el almidón puede ayudar a que rápido se formen estos microorganismos que van a nutrir la tierra. Y las vamos a agregar al agua. El procedimiento, como con las cáscaras de plátano, es exactamente el mismo. Las vamos a agregar, las vamos a meter al fuego y vamos a dejar 15 minutos después de que haya soltado el hervor. Una vez que esto pase, vamos a dejar reposando, si se puede, toda la noche, y al día siguiente vamos a colarlo y agregarlo a nuestras plantas. Se puede una vez aproximadamente cada 15 días. Se puede a cualquier planta, pero pues es recomendable en plantas que nosotros veamos que están un poco débiles, que tienen deficiencias o que acabamos de trasplantar. Bueno, llegó el turno de hablar de nuestro fertilizante. Aquí lo tenemos y que ya viene en los paquetes que se les dieron por entrar a este curso. Pensando en todas las necesidades nutricionales que puede llegar a tener una planta y también con la conciencia de tratar de generar menos desechos, pues nosotros decidimos aprovechar estos elementos que desechamos en la cafetería, como lo son el café, las cáscaras de plátano y las cáscaras de huevo. También adjuntamos a nuestro fertilizante un poco de carbón porque, como ya les venía comentando en partes pasadas, el carbón ya tiene en su estructura algunos elementos como el potasio, el fósforo, el calcio, que también van a nutrir a las plantas. Igualmente las tiene el café, aunque ya esté utilizado, les decía yo, sigue estando ahí como materia. Y bueno, aquí tenemos ya también el ejemplo del plátano, que en este caso se usa directamente. El proceso que nosotros hacemos para nuestro fertilizante es básicamente secar estos elementos y triturarlos finamente para poder agregarlos y posteriormente empacarlos. El uso de este fertilizante ya lo encontrarán ustedes en esta parte de la bolsa. Lo pueden utilizar en seco perfectamente o como una dilución en agua que van a dejar reposar. Le recomendamos las dos son muy buenas, tienen sus lados positivos. En seco es de lenta liberación, ¿sí? Entonces va a estar nutriendo a la tierra poco a poco. Igualmente el café lo que tiene es que va a generar esponjosidad, va a permitir que oxigene mejor a las raíces y va a acidificar la tierra. Muchas veces la tierra tiene por ahí piedras calizas que nos crean, como les decía ahorita de lo del pH, nos crean un pH básico y a muchas raíces no les gusta esto. Generalmente las raíces de las plantas están acostumbradas a pHs un poquito más ácidos y bueno, el café es la perfecta opción para generar eso.
Ya les comentaba igualmente del huevo en cuanto al calcio y del plátano en cuanto al potasio. Entonces esperamos que lo usen, que lo sigan adquiriendo. Aquí lo tenemos siempre en nuestra tienda y bueno, para un mejor provecho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre por qué mi planta favorita no quiere crecer. Y yo creo que bueno, es el caso de muchas personas que nos ha pasado por ahí. Yo tengo la experiencia con esta planta que podrán ver en las imágenes. Está en mi patio, se llama oreja de elefante u hoja elegante. Hay muchas personas a las que se les daba muy fácilmente. Yo la veía en jardines, la veía con familiares, pero pues a mí nunca me pasaba. Pero pues nunca me di por vencido, siempre fui muy insistente y a lo largo de años creo que me tardé para agarrarles el modo. Y créanme que no es ningún cuidado especial, pero cuando pues somos novatos o una planta nos gusta mucho, pasan dos cosas fundamentales que son la falta de cuidados, como ya supondrán, o el exceso de cuidados, irónicamente, ¿no? Bueno, en cuanto a la falta de cuidados, pues ya nos imaginamos que a lo mejor la planta sí es un poco más exigente de lo que pensamos. No tenemos en cuenta sus requerimientos, la humedad del aire, no sé, las corrientes de aire, el riego, etc. Pero también puede darse la cara contraria de la moneda, que es el exceso de cuidados, ¿no? En el exceso de cuidados es de que estamos muy pendientes ahí, ¿no? Hasta del agua, del abono, puede que abonemos demasiado, que reguemos demasiado, que casi siempre pasa esto. Y cuando la planta pues realmente no lo necesita. Esto pasa mucho con las orquídeas, las violetas, los anturios, ciertas plantas que son un poquito más tropicales. Pero pues también no hay que tener ese miedo, no hay que dejar que nos inculquen esa idea de que esa planta es difícil y por eso no hay que tenerla, o es difícil tenerla y se te va a secar. Sí tenemos que tener en cuenta de que si son plantas que se nos ha inculcado que son difíciles, es porque a lo mejor simplemente son diferentes a las otras y tienen requerimientos diferentes. Ya más adelante vamos a estar hablando sobre las orquídeas y sobre las violetas y los anturios, y precisamente cómo requieren un sustrato distinto, que no es igual a la tierra común de maceta, que requieren humedad en el aire, que no todas las plantas requieren igual. Y bueno, pues ya vamos a ver cómo se tratan. Aquí de ejemplo tenemos estas plantitas, que es la galatea, y esta otra pequeña que se llama taro chino, me parece. Y bueno, podemos ver rápidamente cómo sus tallos están muy alargados, y vamos a identificar primero las causas de por qué ocurre esto. Los tallos alargados ocurren por la falta de luz, ¿sí? Entonces la planta no recibe suficiente luz, alarga su tallo, no recibe suficiente clorofila, no produce, y no puede realizar bien la fotosíntesis, entonces a la larga se nos va a ir perdiendo. Hago mucho hincapié en esto porque muchas personas no tienen muy en cuenta la luz, que es un factor totalmente determinante. Muchas personas simplemente con que esté una maceta adecuada, un sustrato adecuado y ya, no importa el lugar. Bueno, sí importa, porque si no le da suficiente luz, como les digo, no hay clorofila, no hay fotosíntesis y no hay alimento para la planta. Hay que encontrar entonces el lugar correcto de luz, de humedad y de corrientes de aire. Muchas veces también cuando tenemos esta planta, o pasa con las orquídeas también, las andamos moviendo porque decimos no, como que aquí no hay luz, como que aquí no hay humedad, no hay corrientes de aire, y ese movimiento de aquí para acá, para acá, para acá también estresa a las plantas y a la larga se acaban secando, porque recordemos que son seres vivos y tienen una característica que se llama adaptabilidad, que es adaptarse al medio donde, aunque sea cambiante. Pero tienen otra que se llama irritabilidad. Sí, la irritabilidad es responder a esos estímulos, y pues si nosotros la estamos cambiando así para acá, ni se adapta, y aparte se va a irritar demasiado y vamos a acabar pues perjudicando a la planta, ¿no? Hay unas plantas también, hay que tener en cuenta, que son muy lentas de crecimiento. Hay veces que sale una hoja ya cada 1000 años, y nosotros como que un poquito ahí tensos de por qué a lo mejor no le estoy dando los cuidados adecuados, a lo mejor no tiene luz adecuada, no tiene humedad, la maceta, esto, el otro, pero simplemente son de crecimiento lento. O hay veces también que, no sé, se seca una hoja y muchas personas ya preocupadas porque ya se secó la hoja, ya se va a secar la planta. Hay que entender que van mudando muy lentamente también las hojas más viejas para reemplazarlas por hojas más nuevas. Pero si la planta no tiene la necesidad, o las hojas que tiene están muy sanas, pues no se va a apresurar a sacar hojas nuevas tan rápido como la haría, no sé, otra que
que sabe que tiene condiciones cambiantes, ¿no? Por ejemplo, una planta que está expuesta al sol o que está expuesta a la intemperie, pues sabe que tiene que mudar constantemente sus hojas porque si no se van a ir echando a perder. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la recuperación de nuestras plantas. Y es que el problema ya avanzó demasiado o ya es preocupante y ya casi vamos a tirar la planta, por así decirlo. Pues hay que identificar por qué está así antes que nada. Pueden ser varios factores, como ya les decía, el sustrato, puede ser la humedad, el sol, las corrientes de aire, etc. Pero bueno, fundamentalmente vamos a identificar alguno de esos. Puede ser incluso la luz, como les decía aquí, era la luz. O como les decía, aquí tengo una orquídea que ya vamos a ahorita a ver cómo procedimos. Y el problema era que no se regaba correctamente. Esto yo pienso que fue por el miedo de las personas que la tenían, porque no era mía, de regarla demasiado, porque las orquídeas si se regan demasiado tienden a podrirse, pero bueno, aquí pasó al revés, que se regó menos y ahí por ahí se secó, ¿no? Hay que proceder según la especie, porque obviamente no todas las especies son iguales. Hay unas que más rápido producen raíces y hay otras, como las orquídeas en este caso, que incluso se pueden tardar meses hasta un año. Identificando el problema, pues nosotros vamos a saber qué tipo de herramientas vamos a utilizar para ya poder recuperarlas. Vamos a acercarnos aquí para que ustedes puedan ver cómo procedimos en este caso. Bueno, para recuperar una orquídea, aquí tenemos ya, estaba como les decía un poquito seca. Vamos a utilizar agua oxigenada, azufre, una esponja, un pincel y un cuchillo. Para proceder en este caso, bueno, yo aquí ya había procedido, la había limpiado, pero vamos a ver que las hojas ya estaban demasiado secas y arrugadas, entonces yo las corté porque ya no servían de nada. Ya no estaban produciendo energía, ya no estaban absorbiendo luz y pues ya estaban de más, ¿no? Ya estaban secas, yo las corté con cuidado. Y aquí están los cortes, como pueden ver, que yo fui haciendo. Quité raíces viejas, quité hojas viejas y quité brotes florales viejos. A simple vista podría parecer que esto pues ya no tiene nada de vida, pero créanme que con las orquídeas nunca se sabe y son demasiado resistentes. Entonces con esta base que ya tiene una raíz perfectamente sana, a lo mejor no necesariamente van a salir hojas de donde solían salir, de la corona que se llama esta parte, pero puede salir algún brote por un lado, ¿no? Yo, como les decía, ya corté todas estas partes con un poco de agua oxigenada. La agregué a una servilletita, puede ser un algodoncito, y una vez que habíamos realizado esos cortes, vamos a agregarla en cada parte donde cortamos. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada va a sellar esos cortes y va a impedir que bacterias, hongos o virus entren por ahí, ¿no? Ya que tuvo el agua oxigenada, vamos a proceder, como les había dicho, con el azufre. ¿Por qué? Porque el azufre es un antimicótico y esta orquídea pues va a estar expuesta a los hongos, porque a los hongos les gustan las plantas que están muriendo, pues y los materiales orgánicos muriendo, y no vamos a permitir que este sea el caso. Entonces con un poquito de azufre y con ayuda de nuestro pincel vamos a agregar azufre en todas esas partes que ya habíamos sellado. No importa que caigan las raíces porque el azufre es inerte para las plantas, es decir, no pueden ni siquiera absorberlo, ¿no? Como si fuera una piedrita por ahí, pero pues no es inerte para los hongos. Ya que realizamos todo este proceso, aquí tengo una esponja nueva común de cocina que yo desinfecté hirviéndola en agua por alrededor de 15 minutos. Y la forma en que vamos a proceder es poniendo nada más esta raíz sana un poquito adentro de nuestra esponja. ¿Por qué? Porque como esta parte les decía estaba muriendo y si por ahí se seca puede algún hongo o alguna bacteria penetrar y nos va a acabar de arruinar este proceso. Esta orquídea va a necesitar humedad, pero no va a necesitar que la esponja esté mojada, va a necesitar nada más humedad para que esa humedad estimule a las raíces a seguir creciendo
y pues muy pronto, o tal vez no, depende de la orquídea, hay unas que se tardan un mes, otras se tardan 6 meses en producir alguna hoja, ¿no? Ya que realizamos esto, como les decía que necesitamos un poco de humedad, vamos a agregar esta esponja a una botella de plástico que habíamos partido. Este método, hay uno llamado método de la botella, que sirve para proporcionar humedad a plantas que están en este proceso, ¿no?, de recuperación, pero no siempre es aconsejable porque consiste en taparla perfectamente con una botella así, abrirla de vez en cuando para que la humedad se resguarde, pero pues esto también en algunos casos nos puede generar hongos en ciertas partes donde no hubo azufre o en ciertas partes que ya estaban secas a pesar de que hubiera por ahí el azufre o el agua oxigenada. En este caso pues no lo vamos a usar tanto, con que esté así es suficiente porque la humedad que sube de la esponja se va a quedar en esta área y a la vez se va a ventilar para que los hongos no puedan proliferar. Esa es la forma en que vamos a proceder en este caso con una orquídea. Les decía, nada más debe sentir la humedad para que vaya a producir raíces. Pero fundamentalmente, bueno, ¿por qué les pasa esto a las orquídeas? Porque hay algunos viveros que las venden con algo que se llama esponja. La esponja es literalmente una esponja de musgo que traen en la parte central, en esta parte donde les decía que viene siendo la corona. Y esta se la ponen desde que son chiquitas, es como una mini macetita para que la humedad se guarde más tiempo. Pero al ser una esponja, cuando la regamos ya en el sustrato, se queda totalmente mojada y nos pudre esta parte. Sí, que ya le ha pasado a algunas que yo he tenido y termina por afectarla, ¿no? Hay que checar cuando compramos una orquídea si tiene alguna esa esponja. Hay otras que no lo tienen, que vienen perfectamente en su sustrato, pero bueno, es conveniente retirarla para que no vayamos a tener problemas de pudrición. En este otro ejemplo tenemos aquí un anturio. ¿Sí? El anturio pues es una planta que tiene exigencias un poquito altas de humedad. La tierra igual no siempre es recomendable tierra común, tierra que se apelmace, y les gusta más el sustrato que es con fibra de coco, fibra o corteza de coco. Pues aquí lo tenemos. Este anturio pues sufrió un trasplante antes de tiempo, no estaba lo suficientemente grande, no tenía ni siquiera raíces y pues por ahí se vio afectado. Entonces yo procedí de este modo. Una botella la partimos a la mitad, de hecho es la botella completa si ustedes se fijan, y en la parte de abajo ponemos esto que es estambre o puede ser algodón o puede ser gasa, un trocito de tela, y esto llega hasta la mitad de donde está el sustrato, ¿sí? ¿Esto para qué? Bueno, porque en nuestra otra parte de la botella vamos a agregar un poco de agua y luego lo vamos a colocar. Esto nos va a generar un sistema de autorriego, ¿sí? El agua va a subir por capilaridad, por ese algodoncito, por ese estambre, y va a ir poco a poco regando a la tierra sin excederse, porque una vez que la tierra ya esté totalmente húmeda ya no va a seguir absorbiendo agua, simplemente el agua sube si hay algo seco. Este método pues es para personas a lo mejor un poquito impacientes o a lo mejor que no tienen tiempo de estar checando todos los días a la planta, pues ya nada más sería alguna vez por semana checar que esté correcto el nivel de agua. Por aquí le puse una marquita también, o marcarlo correctamente. La forma de proceder con los anturios también, como les decía, que son especies de más humedad, también a esto sí vamos a poder ponerles completo el llamado método de la botella, que va a consistir pues en introducir estas hojitas aquí en la botella para darles más humedad, ¿no? ¿Sí? Y ahí le vamos a poner ahorita un soporte, le podemos poner un poco de cinta y la vamos a dejar de esta manera, y aquí ya vamos a tener un pequeño efecto invernadero con un autorriego que poco a poco por sí sola va a recuperar. ¿Por qué en este caso sí podemos hacer completo el método de la botella cerrando aquí y en el de la orquídea no? Bueno, en el de la orquídea porque ya está un poco más enferma, ya era más susceptible, ya tenía partes secas y los hongos les encanta eso, entonces ahí van a atacar. En esta parte afortunadamente nuestro anturio está totalmente verde, totalmente, bueno, sano aparentemente. Tiene por ahí ya algunas raíces naciendo, lo vi hace algunos días.
y ya se va a defender correctamente de hongos y bacterias, además que no tiene partes secas que les puedan servir de alimento a estos organismos. Otro punto muy importante es que la corteza de coco, en este caso, pues es inerte, no es rica en materia orgánica como la tierra común para que crezcan otros organismos. Entonces aquí nada más es como una esponja que nos va a absorber humedad y va a permitir que se desarrollen correctamente hojas y raíces. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las llamadas plantas difíciles, que ya les decía yo que muchas veces nos inculcan a lo mejor ese miedo porque tienen requerimientos un poco más específicos que otras y a lo mejor ya no nos atrevemos a comprarlas aunque sean muy bellas, aunque nos gusten mucho, como en el caso de las orquídeas, ¿no? Hay que entender nada más que son plantas distintas a las que comúnmente tenemos en el patio y a lo mejor por eso sus requerimientos son diferentes, pero eso no quiere decir que sean imposibles. En el caso de las orquídeas, pues es muy bonito indagar sobre ellas, si pueden hacerlo. De hecho, hay por ahí algún libro que Charles Darwin escribió acerca de sus flores, diciendo que la complejidad de sus flores trasciende la imaginación de cualquier ser humano. Las orquídeas pues tienen métodos muy particulares, el principal es que son epífitas. Esto quiere decir que crecen sobre los troncos de los árboles pero sin parasitarlos, ¿no? Nada más crecen utilizándolos como soporte y a partir de ahí pues ellas pueden obtener agua u otros nutrimentos. Las raíces de las orquídeas están diseñadas con una parte que se llama velamen, que es como una esponjita, y la raíz realmente está al centro de esa esponjita para poder aferrarse, para poder agarrar agua y para poder pasar los días de sequía que tienen su hábitat natural, ¿no? Esta esponjita que es el velamen es la causa de que muchas veces cuando haya sobreriego las orquídeas tienden a pudrirse. Pero pues no, nada más basta con que entre cada riego nosotros fijarnos de que el sustrato esté completamente seco, ¿no? Y no, fuera de eso no hay ningún requerimiento en específico en cuanto al riego, entonces como pueden ver no es nada complicado. Las orquídeas no necesitan tierra, si ustedes ven que alguna viene en tierra común de jardín de maceta, no se compra porque les decía, crecen en los troncos de los árboles y necesitan precisamente troncos de árbol como sustrato, o también se puede utilizar fibra de coco, carbón, lo que sea menos tierra, porque eso es lo que ellas van a utilizar como soporte y de donde ellas van a obtener la humedad. Así que si pueden ahondar en el tema de las orquídeas, leer un poco más sobre ellas, pues van a ver que es muy interesante. En el caso de las orquídeas también hay bastantes aspectos que deberíamos tomar en cuenta, pero bueno, para no alargarnos tanto en ese tema, solo si alguien por ahí tiene alguna y tiene algunas dudas, al final cuando estemos en una reunión de Zoom, pues pueden hacérnoslas saber para poder explicarlas. En cuanto a las flores, bueno, la vara floral dura aproximadamente 5 meses, hay unas orquídeas que duran menos, hay unas que duran 2 meses, hay unas que duran 3, 4, etcétera. Y hay algunas especies en las que dura hasta 9 meses. Ya va a depender de la orquídea, pero pues la vara floral se corta generalmente y a los pocos meses vuelve a salir otra. Entonces en ese aspecto pues no hay mucho de qué preocuparse. Igual tenerla en un lugar con alta humedad, puede ser en un baño si tienen disponibilidad de una ventana muy luminosa, o bueno, puede ser bien en la cocina, a un lado de donde uno usualmente lava los platos, ¿no? Bueno, eso sería respecto a las orquídeas. En cuanto a las violetas, yo he visto que muchas personas batallan también con ellas, no sé bien por qué. Se dice también, bueno, hay muchos mitos sobre el riego, sobre el sobreriego y la falta de riego, pero realmente pues no son muy difíciles. Igualmente yo les doy ese tip, que nada más rieguen cuando vean que la tierra ya ha secado casi completamente. A lo mejor no por completo, porque después se puede apelmazar y se puede hacer muy dura, entonces ya el siguiente riego no va a absorber bien el agua. Que haya todavía ahí cierta humedad y ya procedemos a regar. Entonces ya yo creo que sería todo para que no tengamos riesgos de pudrición. Igual las flores crecen, las cortamos, no tiene mucho caso, mucho chiste. Las pueden tener en algún lugar donde dé un poco de sol en la mañana, un poco de sol en la tarde. No hay problema, son muy resistentes y yo creo que sería todo. También en algunas personas en su kit pues van algunas hojitas de violeta.
ahí para que ustedes puedan hacer la parte donde hablamos de la reproducción y puedan reproducirlas exitosamente y ya después nos cuenten cómo les ha ido con su pequeña plantita de violetas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos de los mitos y verdades de las plantas. Ya hay por ahí algunas personas que tienen algunos trucos, ¿no?, para tenerlas tanto dentro como fuera de casa, sobre la maceta, sobre cómo regar, sobre el agua, sobre cómo hacerlas brillar. Pero vamos a ver qué tan ciertos son algunos y qué tan falsos son otros, ¿no? En primera instancia vamos a hablar acerca de las plantas de interior. Aquí tenemos el ejemplo de un helecho, que es una planta de interior muy conocida. Y bueno, también se dice que el helecho sirve para purificar el aire de las habitaciones, pero vamos a ver qué tan cierto es esto, porque también hay muchas personas que por lo general dicen que es malo tener una planta dentro de una habitación, y esta creencia surge porque las plantas también liberan dióxido de carbono y consumen oxígeno. Entonces muchas personas piensan que por ahí esto es perjudicial para nosotros. Pero bueno, no es así. En el día las plantas realizan la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual adquieren su energía a través de la energía lumínica del sol, y entonces en este proceso se libera oxígeno. No hay que confundir, porque las plantas, como muchos seres vivos, durante su proceso de respiración aspiran oxígeno y liberan dióxido de carbono. Pero su alimentación es aparte, la fotosíntesis es aparte, este proceso de liberar oxígeno no es la respiración, solo que en el día se disminuye la liberación de dióxido de carbono, por eso no es tan notorio, y en la noche, como no tienen luz, no pueden hacer también la fotosíntesis o no la pueden hacer para nada, y entonces se dedican más a la respiración, que es cuando expelen dióxido de carbono, y nosotros pensamos, bueno, esto a lo mejor nos va a afectar, ¿no? Pero realmente las cantidades tanto de oxígeno como de dióxido de carbono que pueden aspirar o expeler son realmente ínfimas en comparación a lo que los seres humanos podremos necesitar, ¿no? Hay un estudio que está comprobado que una planta más o menos mediana puede incluso liberar 1.7 litros de oxígeno en una habitación en un año. Entonces realmente pues es una cantidad de casi nada, ¿no? Y de igual manera pasa con el dióxido de carbono, o sea, es realmente una cantidad totalmente mínima que no nos va a afectar para nada nuestra salud, así que pueden tener tranquilamente su planta en casa. Ya de que purifique el aire o no, bueno, pues ya son creencias ya de las personas, no hay alguna base científica de esto, pero pues sí está comprobado de que las personas que tienen alguna planta en alguna habitación, pues sí llegan un poco más felices, más alegres, porque literalmente se le está dando vida a la habitación, está poniendo ahí vida en cada rincón, y pues se ve un poco más alegre, ¿no? Entonces aumenta esto la positividad, la energía positiva, y las personas se sienten mucho mejor, e incluso se puede ayudar a reducir el estrés de esta manera. Otro de los mitos que vamos a abordar ahora es el de las plantas venenosas. Aquí tengo, ya sé que la hemos mostrado mucho a lo largo del curso, pero es una galatea. ¿Y por qué la muestro? Porque también hay muchas plantas venenosas, pero yo me he fijado que a esta, a raíz de una imagen que empezó a circular por las redes hace algún tiempo, pues se le empezó a hacer demasiada mala fama, donde decían que un niño que la había comido y que casi muere y no sé. Pues sí es venenosa, incluso los indígenas de Brasil envenenaban sus lanzas, la punta de sus lanzas, con la savia de esta planta, y con ella pues ya mataban a los animales, ¿no? Sí es venenosa, les digo, se llaman cristales de oxalato de calcio, lo tiene en su savia. Imaginemos que es como, no sé, cristales de vidrio molido a nivel microscópico, que al entrar en contacto con la piel o con alguna mucosa, bueno, ahí empiezan a hacer esta reacción de picar y de quedarse ahí enganchados, y esto nos va a provocar una irritación muy severa. Como anécdota curiosa, yo de niño, mi mamá tenía una, entonces yo una vez que estaba cortando la agarré, y pues las manos ya se imaginarán como globos totalmente, una picazón totalmente excesiva. Y bueno, también obviamente si la ingerimos, el problema sería un poco mayúsculo, ¿no? No desconozco si se puede llegar a la muerte, creo que sería un poquito más difícil, porque el oxalato de calcio no da para tanto, pero pues bueno, sí es peligroso y no lo intenten para nada.
Pasa lo mismo con la oreja de elefante y pasa lo mismo con los anturios. Bueno, pasa con todas estas plantas que generalmente les digo son selváticas porque es un modo de defenderse de los depredadores naturales. Hay muchas plantas dentro de nuestra casa que pueden resultar venenosas. Hay otras que se llama clivia, hay en general muchas. Si se fijan, muchas de las que tenemos en casa o en jardín no se comen, muchas si se tocan pues generan irritación. Pero no por eso se hace tanto alarde como se hizo con la galatea, ¿no? No porque haya plantas venenosas, pues los hospitales están saturados de niños que sufrieron alguna intoxicación, de mascotas que por ahí mordieron la planta, no sé. Casi todas las plantas de nuestro jardín que no se comen resultan ser un poco venenosas, las proporciones ya van variando. Y les repito, no por esto hay como que hay que tener tanta preocupación excesiva, porque en cualquier parte va a haber plantas que generen esta irritación, que a lo mejor si se comen pues puede ahí resultar un poquito perjudicial. En el caso de la galatea, pues a lo mejor ya el índice de veneno pues es un poquito más alto, un poquito más peligroso, pero pues no hay que tener consideraciones tan exageradas, ¿no? Simplemente, bueno, pues que no esté al alcance de un niño, o decirle a un niño, bueno, esa planta ten cuidado, no se toca, no sé, y que no esté al alcance de las mascotas. Fácilmente se puede tener una maceta alta y punto, no nos va a hacer nada malo por tocarla, aquí no nos va a irritar a menos que restreguemos la hoja con nuestros dedos, y pues no, fuera de eso realmente no habría ningún problema. Así que dejemos de satanizar un poquito a las plantas en este aspecto, y vamos a continuar con lo que sigue. Otro de los puntos importantes, aquí tenemos la Julieta, que también la consideran venenosa, pero vamos a hablar en este caso sobre si tenerlas en agua o no. Las raíces de las plantas, como todas las partes de los seres vivos, tienen células. Estas células, como nuestras células, también tienen agua en su interior, ¿sí? Entonces, si estas células se encuentran en un medio totalmente acuoso, ¿qué va a pasar? Que dentro y fuera de la célula va a haber agua. Y esta agua, tanto dentro como fuera, genera una presión. El agua de adentro está generando una presión hacia el exterior y el agua de afuera una presión hacia el interior. Esto se llama presión osmótica y cada ser vivo va a tener sus células con una determinada presión osmótica distinta, ¿no? Cuando nosotros tenemos una planta totalmente sumergida en agua, pues la presión osmótica ahí aumenta o disminuye radicalmente para la célula, y esto la puede ir afectando con el tiempo porque no es su estado natural. La presión que cada célula tiene de cada planta pues fue diseñada o se fue adaptando, mejor dicho, a las condiciones naturales en las que iba creciendo, ¿no? Entonces no es muy recomendable tenerlas en agua en ese sentido, porque podemos como que ahí confundir a la planta, podemos causarle problemas. Y también, ¿qué ocurre? Que en el agua pues no tiene nutrientes y no tiene minerales. A menos de que abonemos el agua, que también se puede porque hay abonos líquidos, pues el agua no va a nutrir a la planta. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué crecen? Bueno, porque ella misma va consumiendo las partes más viejas del tallo, ¿sí? Entonces con el tiempo va creciendo, pero de acá se va haciendo un poco más débil e incluso se va a ir pudriendo, que a la larga también nos puede traer otros problemas como los hongos. En ese sentido, les decía, pues no es tan recomendable tenerlas en agua, pero bueno, si ya no tenemos otra opción, no se ven bonitas, pues pueden tenerlas aquí algún tiempo, no demasiado, o si ya lo prefieren, pueden comprar de esos abonos líquidos para que el agua esté nutrida, que tenga nutrientes y minerales y ya pueda permitir el desarrollo de nuevas hojas y de nuevos tallos de una forma más rápida y más óptima. Pero les digo, siempre es mejor tenerla como estaba en su estado natural. Respecto a cómo limpiar las hojas, bueno, por ahí también circulan muchos trucos de muchas personas. Hay algunas que las limpian con la cáscara de plátano, ¿sí? Para que brillen más tiempo, para que se les quite el polvo. También se usa cerveza, me parece, se usa leche, se usa limón, y hay personas que incluso llegan a utilizar aceites, ¿no? Esto último pues no es recomendable porque los aceites van a provocar que se tapen los poros de las hojas, ¿sí? Entonces ya no va a poder realizar correctamente la fotosíntesis o la respiración. Lo recomendable, lo que yo recomiendo mucho en estos casos que hay siempre, es
una mezcla de leche y agua en partes iguales. La vamos a mezclar y con una pequeña toallita vamos a proceder a limpiar, ¿no? Este método pues es útil porque además de que las hojas van a quedar brillantes, como yo creo que se ven mucho mejor, la leche, si recuerdan cuando hablábamos de los plaguicidas, tiene un nivel de pH básico. Entonces esto va a hacer que si por ahí tenemos alguna plaguita, algún hongo, no sé, por ejemplo la araña roja, pues vaya a morir y el pH de la leche vaya a basificar el medio en el que se encuentra. Entonces estas plagas ya no van a poder progresar. Además les decía que nos van a otorgar un brillo un poquito especial, porque bueno, la leche tiene un poquito de grasa, pero ya no es comparable a ponerle aceite o ponerle grasa, ¿no? Y aparte vamos a disminuir esta proporción al agregarle agua. Otro método que yo recomiendo bastante es el de utilizar limón. En este caso vamos a poner unas gotitas de limón sobre una toallita. La toallita puede estar un poquito húmeda para que las gotitas de limón no se queden solamente en el centro. Y bueno, ya vamos a proceder a limpiar las hojas, ¿no? Este método tiene la particularidad, bueno, el limón también tiene aceites esenciales como el limoneno precisamente, que van a otorgar este brillo a las plantas, ¿no? También este método, les decía, tiene la particularidad de que al contrario de la leche, que tiene un pH más básico, pues el limón es un pH ácido, precisamente por la acción del ácido cítrico. Y este pH va a hacer igualmente que las plagas que haya por ahí, alguna arañita, algún pulgón, pues igualmente vayan a morir y ya no vayan a poder reproducirse. Además de que con este método también las hojas quedan brillantes por mucho más tiempo, aproximadamente por 3 semanas, ¿no? Entonces vamos a proceder a limpiar todas las hojas. Con este método, les digo, van a quedar mucho más tiempo limpias y es muy sencillo de aplicar. No les recomiendo por lo general utilizar cáscara de plátano, se utiliza porque tiene, ya les decía, azúcares que también pueden atraer a las plagas, les queda un olor a plátano y las plantas quedan pegajosas. Esa es otra de las particularidades, que con este método no quedan pegajosas. Con la leche a lo mejor un poquito, ¿no? Pero bueno, el plátano pasa eso, quedan un poquito pegajosas, pueden atraer las plagas y les queda azúcares en las hojas, que además puede tapar a los poros. Con respecto al método de la cerveza, también se utiliza cerveza, pues ese también ya depende de quién lo quiera utilizar. La cerveza pues no va a tener aceites ahí que vayan a tapar los poros, ni por lo general tampoco va a traer alguna plaga, entonces lo pueden utilizar si gustan. A mí me resulta más fácil el de limón porque yo he notado que duran mucho más tiempo brillantes, que el polvo ya no se les pega tan fácilmente, pero bueno, ya es cuestión de que ustedes intenten y descubran cuál es el mejor método. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la presentación y el uso de nuestro kit que ya por ahí les hicimos llegar. En primera instancia tenemos los regalos que son decorativos, por ejemplo el cartel. Son 3 carteles distintos, por ahí a cada persona le pudo tocar de alguno de otro. Y luego tenemos una plantita, sí, que por ahí nos van a patrocinar, ya van a ver quién en la página. Y para que lo sigan, aquí va, en este caso va a ser alguna suculenta o alguna cactácea. Después vamos a tener nuestra bolsa de abono orgánico. Este es el abono que les comentaba que aquí hacemos. Es una bolsa de 300 gramos, viene muy enriquecida. Tiene cáscara de plátano, tiene borra de café y tiene ceniza. Hay cáscara de huevo también. Entonces es muy enriquecida, les va a servir para muchas plantas. Por aquí viene cómo se utiliza y ya después, si se les termina y les gustó cómo sus plantas crecieron, pues pueden venir a adquirir otra. Está a un precio muy accesible de 25 pesos. También tenemos por acá, les van a llegar algún frasquito, va a tener un plaguicida. Sí, el plaguicida va a ser a base de bicarbonato de sodio y de potasio.
alrededor del 1 o 2%, para que ustedes lo puedan utilizar directamente con alguna servilletita o con algún rociador en spray. También vamos a tener una macetita, ¿sí? Esta va a depender, puede ser de diferentes tamaños e incluso algunas personas puede que tengan dos. Esto no quiere decir que algunos kits tengan más cosas que otras, sino que son distintos. En el caso de las muestras orgánicas que les van a llevar para su propagación, pues hay personas que a lo mejor ya pueden poner alguna, como en el caso de las bulbosas, en alguna maceta que ya tengan, y ahí va a haber muestras que a lo mejor son más pequeñas, que requieren una macetita, entonces van a ir las macetitas necesarias para que ustedes puedan hacer este proceso. Entre las muestras orgánicas para su propagación pueden venir, por ejemplo, bulbos. Aquí tenemos un bulbo de azucena. Ninguna va a venir con tierra porque es la idea que ustedes la planten. Aquí tenemos alguna. Y aquí tenemos algún frasquito que también va a tener dos plantitas. Lo voy a sacar con cuidado. Esta viene en una tela absorbente. Este no es un bulbo, sino que es un rizoma. Y aquí ya lleva una hojita. Vamos a poner con cuidado. Y también pues puede venir otra plantita más pequeña. El chiste de estas plantas pues no es que sean como que hijitos que ustedes fácilmente puedan sembrar. A lo mejor son otras partes, les decía, como el bulbo. A lo mejor a alguien le va a llegar algún tallo, algún trocito de hoja de una violeta o de una suculenta, para que ustedes puedan ver los diferentes tipos de propagación que pueden realizar. Ya depende del tamaño pues del bulbo o de la muestra, que puede ser un tallo o una hoja, pues van a ustedes ver si conviene sembrarlo en esta macetita o en otra. Y otro de los usos para el que pueden hacer de esta macetita es también el paquetito de semillas que les va a llegar. En este caso, bueno, va a tener semillas de cempasúchil, ¿sí? Que son estas. Pero también les pueden llegar algunas semillas de girasol o de alguna otra planta. Y bueno, esta ya ustedes deciden si las pueden poner directamente en una maceta, que es lo recomendable para que ya no tenga que trasplantarlas, o si ya las pueden poner aquí. Bueno, ya una vez que tengan sus muestras orgánicas, en este caso yo decido preparar esta. Ya están aquí las raíces, están frescas. Vamos a tratar de que no esté seca la toallita. La vamos a sacar con cuidado, la vamos a limpiar, ¿sí? A lo mejor con una toallita si tiene algunas partes secas, si tiene un poquito de tierra. Y luego vamos a rociar o a poner con un poquito de nuestro bactericida, fungicida, a lo largo del tallo. Tratando siempre de que si la planta tiene raíces, de que no le llegue a las raíces, porque a lo mejor las puede quemar un poquito. Entonces nada más que sea en esta parte del tallo que se va a enterrar. Si toda la muestra es un tallo entero, pues todo se rocía o se empapa con alguna servilletita, ¿no? Una vez que pase esto, ya simplemente vamos a dejar aquí que seque alrededor de unos 2 o 3 minutos. Vamos a tomar la maceta, ya les decía yo, si es la maceta que van a utilizar o alguna que ustedes ya tengan, y la vamos a proceder a plantarla. Ya finalmente pues van a regar y van a cuidar de su planta. Nosotros les vamos a poner las especificaciones, depende de la planta que se les está enviando, y para que ustedes ya puedan indagar más sobre sus cuidados y poder conocerla mejor. Muchas gracias por habernos acompañado a este taller de jardinería botánica número 2. Esperamos que les haya gustado bastante, y bueno, ya es cuestión de darle rienda suelta a su imaginación sobre cómo van a cuidar las plantas que ya tienen o las que ya vienen en el kit con los conocimientos que adquirieron. No sé, se me ocurre por ejemplo que puedan iniciar algún pequeño negocio, ya si por ahí tienen alguna semilla de cempasúchil, viene noviembre, bueno, ya es cuestión de ustedes. Entonces, a nombre del equipo de Shakerato y de mi persona, pues les agradecemos mucho y espero que tengan ya listas sus dudas, sus preguntas, cualquier aclaración, para vernos ahorita en la reunión de Zoom, de la cual ya les enviamos por ahí el link. Entonces, muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo.
6, parte 9, parte 0. En general con las plantas selváticas pasa con la violeta y pasa con la Julieta, aquí la tenemos. Es que esa es la Julieta, ¿verdad? Perdón. Ahora vamos a hablar sobre las llamadas plantas difíciles. Ya les decía.